Hola, les saludo por esta vía. Mi nombre es Yasmeli Villasmil, estudiante de la asignatura Derecho Civil Obligaciones de la sección SAIA C. Y les estaré hablando acerca del contrato. Así que comenzaré definiéndolo y nuestro Código Civil en el artículo 1133 nos dice que es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Entonces podríamos entender el contrato como un negocio jurídico bilateral de contenido netamente patrimonial en el que las partes tienen intereses opuestos. Ahora bien, vamos a lo que son su clasificación. Dentro de la primera tenemos los contratos unilaterales y bilaterales. El contrato unilateral es un acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una sola parte. Por el contrario, el contrato bilateral es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones para ambas partes. Los contratos onerosos y gratuitos, los contratos onerosos es aquel en el que existe beneficios y obligaciones recíprocas, o recíprocos, mejor dicho. En cambio, el contrato gratuito solo tiene por objeto la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra pues el gravamen. Tenemos también lo que son los contratos conmutativos y aleatorios. El contrato conmutativo es aquel en el cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento en que se celebra el acto jurídico. Los contratos aleatorios es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto y al momento, al momento de contratar no se saben las ganancias o las pérdidas hasta el momento que se realice este acontecimiento. También tenemos los contratos principales y accesorios. El contrato principal es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los contratos accesorios son también llamados de garantía, porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal. Tenemos también los contratos instantáneos y los contratos de trato sucesivo, de tracto sucesivo. El contrato instantáneo son aquellos que se cumplen en el mismo momento en el que se celebra. Es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo acto. Y el contrato de tracto sucesivo es aquel en que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado y que por deseo de las partes se puede extender. El contrato consensual y real. El contrato consensual, por regla general, pues el consentimiento de las partes basta para formar el contrato. Las obligaciones nacen tan pronto como las partes se han puesto de acuerdo. Y el contrato real queda concluido desde el momento en que una de las partes haya hecho a la otra pues la tradición o entrega de la cosa sobre la que versare pues el contrato. Tenemos también el contrato privado y el contrato público. El contrato privado es el realizado por las partes intervinientes en un contrato con o sin el asesoramiento de un profesional. Y el contrato público son los contratos autorizados por los funcionarios o empleados públicos, siempre dentro del ámbito de sus competencias. Por último, en esta clasificación tenemos el contrato nominado o típico e innominado o atípico. El contrato nominado o típico es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado por la ley. Y el contrato innominado o atípico es aquel para el que la ley no tiene previsto un nombre específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por ella. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la formación del contrato. En el artículo
1137 del Código Civil venezolano nos señala que el contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación pues de la parte, y de allí que habrá siempre dos figuras que vienen a convertirse en verdaderos elementos para la formación o el perfeccionamiento del contrato. Y estas son la oferta y la aceptación, que es decir, que esta es la voluntad de las partes. Ahora vamos a los elementos del contrato. Estos elementos podemos distinguir los elementos esenciales a la existencia y los elementos de validez. En cuanto a los elementos de existencia, tenemos que está el consentimiento, el objeto y la causa. Si falta alguna de estos elementos, no existirá el contrato, no podrán nacer las obligaciones contractuales. Esto se encuentra establecido en el artículo 1141 del Código Civil. Ahora bien, vamos con los elementos existenciales. Estos elementos son los elementos esenciales. Son aquellos elementos que están constituidos por la capacidad y el consentimiento válido. Si alguno de estos elementos y el contrato existe, nace a la vida jurídica, solo que puede ser anulado y se encuentra establecido en el artículo 1142 del Código Civil. Gracias.